Hay una verdad que nadie quiere escuchar, pero que todos experimentamos cada día. La mayor parte de tu sufrimiento no viene del mundo exterior, viene de tu propia mente. No son las circunstancias las que te mantienen atrapado, no es la falta de oportunidades, no es la mala suerte. Es esa voz interna que nunca se calla, esa narrativa constante que repite las mismas historias de fracaso, las mismas excusas, los mismos miedos. Tu mente, ese instrumento extraordinario que debería ser tu mayor recurso, se ha convertido en tu carcelero más implacable. Y lo peor de todo es que has aceptado esto como si fuera inevitable, como si no tuvieras otra opción que vivir bajo su tiranía. La paradoja fundamental de la existencia humana es esta: nacemos con el único instrumento capaz de transformar completamente nuestra realidad, pero nadie nos enseña a usarlo. Pasamos años aprendiendo a leer, a calcular, a memorizar fechas históricas, pero nadie nos muestra cómo observar nuestros propios pensamientos, cómo cuestionar nuestras creencias automáticas, cómo romper los patrones mentales que nos mantienen encadenados a versiones de nosotros mismos que ya no queremos ser. Y así crecemos, creyendo que somos nuestros pensamientos, identificándonos con cada impulso mental como si fuera una verdad absoluta, cuando en realidad no somos más que testigos de un proceso que podemos aprender a dirigir. Déjame contarte algo que cambió mi forma de entender esto. Durante años viví con la creencia de que mi mente era simplemente quien yo era. Si tenía un pensamiento ansioso, significaba que yo era ansioso. Si surgía un impulso de ira, yo era una persona colérica. Si aparecía el miedo, entonces yo era cobarde. Vivía en una completa identificación con cada fluctuación mental, como un barco sin timón arrastrado por cada corriente emocional. Hasta que un día, en medio de una crisis personal profunda, me di cuenta de algo extraordinario. Había una parte de mí que estaba observando todo ese caos mental. Había un espacio de conciencia que notaba los pensamientos, pero que no eran los pensamientos mismos. Y en ese momento comprendí que si podía observar mi mente, entonces yo no podía ser mi mente. Esta distinción, tan simple pero tan profunda, fue el primer paso hacia la verdadera libertad. Verás, tu mente funciona como un mecanismo evolutivo diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Durante millones de años, nuestros ancestros necesitaban un cerebro que estuviera constantemente alerta ante peligros, que recordara cada amenaza, que anticipara lo peor para poder prepararse. Ese sesgo hacia la negatividad, esa tendencia a rumiar problemas, esa voz crítica implacable, todo eso tiene una razón de ser en términos de supervivencia. El problema es que seguimos operando con ese mismo software mental en un mundo completamente diferente. Ya no huimos de depredadores, pero nuestra mente sigue buscando amenazas constantemente. Solo que ahora las amenazas son una conversación incómoda, una opinión ajena, un proyecto que podría salir mal, un rechazo social. Y respondemos a estas situaciones con la misma intensidad emocional con la que nuestros ancestros respondían a un peligro mortal. Esta es la primera clave para dominar tu mente: comprender que no todo lo que piensas es verdad y no todo lo que sientes requiere una acción. Tu mente te lanzará miles de pensamientos cada día, la mayoría de ellos automáticos, repetitivos y completamente innecesarios. Aprenderás a distinguir entre los pensamientos que merecen tu atención y los que son simplemente ruido mental. Esto no significa suprimir o negar lo que piensas, sino desarrollar la capacidad de observar tus pensamientos con distancia, como quien observa nubes pasando en el cielo. Algunas nubes son densas y oscuras, otras son ligeras y pasajeras, pero ninguna es permanente y ninguna eres tú. Ahora, quiero que hagas algo conmigo. Piensa en un momento reciente en el que te sentiste completamente atrapado en una espiral de pensamientos negativos. Tal vez fue preocupación por el futuro, tal vez fue rumiación sobre algo del pasado, tal vez fue autocrítica despiadada. ¿Puedes recordar ese momento? Bien. Ahora quiero que notes algo importante. En este preciso instante, mientras recuerdas esa situación, esos pensamientos no tienen el mismo poder sobre ti. Puedes observarlos desde afuera, puedes analizarlos, puedes incluso cuestionarlos. ¿Qué cambió? No cambiaron las circunstancias externas, cambió tu relación con tus propios pensamientos. Pasaste de estar inmerso en ellos a estar observándolos. Esta capacidad de cambiar tu posición interna es la habilidad más poderosa que puedes desarrollar. Los filósofos estoicos de la antigua Grecia y Roma entendieron esto hace más de 2000 años. Marco Aurelio, quien fue emperador del imperio más poderoso de su época, escribía en sus diarios personales sobre la importancia de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Y de todas las cosas que están en nuestro control, la más fundamental es nuestra facultad de juicio, nuestra capacidad de elegir qué significado le damos a los acontecimientos. No controlamos lo que sucede, pero controlamos completamente cómo interpretamos lo que sucede.
Esta distinción no es un consuelo filosófico abstracto, es la diferencia práctica entre vivir como víctima de las circunstancias o como arquitecto de tu experiencia interna. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas no entiende. Dominar tu mente no significa convertirte en alguien estoico que no siente nada, alguien que reprime sus emociones o que vive en un estado de indiferencia calculada. Todo lo contrario. Significa desarrollar una relación más íntima y honesta contigo mismo. Significa ser capaz de sentir plenamente tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Significa tener la fortaleza interna para enfrentar pensamientos incómodos sin huir hacia distracciones. Significa cultivar una presencia tan sólida en tu propia experiencia que nada externo pueda desestabilizarte completamente. Déjame explicarte un concepto que transformó mi comprensión de todo esto. La diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable en la vida humana. Perdemos personas que amamos, enfrentamos fracasos, experimentamos rechazo, envejecemos, enfermamos. Esto es parte de la condición humana y no hay escapatoria. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que añadimos al dolor a través de nuestra resistencia mental, a través de nuestras historias sobre lo injusto que es, sobre lo que debería ser diferente, sobre cómo esto nos define como personas. El dolor es una sensación. El sufrimiento es una narración. Y aquí está la clave liberadora. Si el sufrimiento es una narración, entonces podemos cambiar esa narración. ¿Alguna vez has notado cómo dos personas pueden experimentar el mismo acontecimiento y tener reacciones completamente opuestas? Una persona pierde su empleo y cae en una depresión profunda, viendo esto como una confirmación de su fracaso. Otra persona pierde su empleo y lo ve como una oportunidad para reinventarse, para hacer algo que siempre quiso hacer, pero para lo cual nunca tuvo el empuje necesario. ¿Qué cambió? No el acontecimiento, sino el marco interpretativo. Y ese marco interpretativo, esa forma de dar significado a tu experiencia, eso está completamente bajo tu control. No siempre es fácil cambiarlo, no siempre es instantáneo, pero siempre está disponible para ti si desarrollas la conciencia necesaria. Ahora viene la parte práctica, porque entender estos conceptos intelectualmente no sirve de nada si no se traducen en cambios reales en tu forma de operar diariamente. Dominar tu mente requiere entrenamiento deliberado, exactamente igual que dominar cualquier otra habilidad. Y hay 3 dimensiones fundamentales en este entrenamiento que necesitas comprender. La primera dimensión es la observación consciente. Esto significa desarrollar la capacidad de notar tus pensamientos sin involucrarte automáticamente con ellos. Es como aprender a ser espectador de tu propia mente. Al principio esto te parecerá extraño, incluso imposible, porque estás tan acostumbrado a estar completamente fundido con tu pensamiento que la idea de observarlo desde fuera suena absurda. Pero es una habilidad que se desarrolla con práctica. Empieza simplemente notando cuando estás perdido en pensamientos. No intentes cambiarlos, no los juzgues como buenos o malos, simplemente nota, estoy pensando. Con el tiempo, este simple acto de notarlo crea un espacio entre tú y tus pensamientos. Y en ese espacio está tu libertad. La segunda dimensión es el cuestionamiento activo de tus creencias automáticas. Tu mente opera sobre miles de creencias que nunca has examinado conscientemente. Creencias sobre quién eres, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para ti, sobre cómo funciona el mundo. Estas creencias se formaron en tu infancia, en momentos de dolor, en experiencias que ya ni siquiera recuerdas conscientemente. Pero siguen operando en segundo plano, filtrando tu percepción de la realidad, limitando tus posibilidades. Cuando notes que estás teniendo una reacción emocional fuerte ante algo, detente y pregúntate, ¿qué creencia está siendo activada aquí? ¿Es esta creencia realmente verdadera o es simplemente una historia que he repetido tantas veces que la acepté como verdad? La mayoría de las veces descubrirás que tus creencias limitantes se desmoronan bajo el peso del cuestionamiento honesto. La tercera dimensión es la reprogramación deliberada. No basta con observar y cuestionar, necesitas también construir activamente nuevos patrones mentales. Esto significa elegir conscientemente en qué enfocas tu atención, qué historias te cuentas sobre tu experiencia, qué significado le das a los acontecimientos. Significa exponerte deliberadamente a perspectivas que desafíen tus patrones habituales de pensamiento. Significa rodearte de ideas, de personas, de experiencias que eleven tu forma de pensar en lugar de reforzar tus limitaciones. Tu mente es increíblemente plástica, capaz de reorganizarse completamente a cualquier edad, pero esta reorganización no sucede por accidente. Requiere intención, requiere dirección, requiere esfuerzo sostenido.
Hay otro aspecto crucial que necesito que comprendas. La relación que tienes contigo mismo, esa conversación interna constante, es el factor más determinante en la calidad de tu vida. Y para la mayoría de las personas, esa conversación interna es brutal. Si un amigo te hablara de la manera en que tú te hablas a ti mismo, terminarías esa amistad inmediatamente. Pero aceptas ese trato cruel de tu propia mente como si fuera normal, como si fuera incluso necesario para motivarte o mantenerte en línea. Esta es una de las ilusiones más destructivas que existen. La autocrítica despiadada no te hace mejor, te paraliza. El juicio constante no te motiva, te agota. La comparación interminable con otros no te inspira, te destruye. Dominar tu mente significa desarrollar una relación contigo mismo basada en la compasión firme. No en la autoindulgencia que te permite evitar responsabilidad, sino en la compasión que te permite ver tus errores como información, no como veredicto sobre tu valor como persona. Significa hablar contigo mismo como le hablarías a alguien a quien realmente quieres ayudar a crecer. Con honestidad, sí, pero también con paciencia, con comprensión, con el reconocimiento de que eres humano y que los humanos aprenden cometiendo errores. La ironía es que cuando dejas de ser tu peor enemigo y te conviertes en tu aliado más confiable, tu capacidad de cambio se multiplica exponencialmente. ¿Cuántas veces te has saboteado a ti mismo justo cuando estabas a punto de lograr algo importante? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo disfrazado de sensatez te convenza de no intentar lo que realmente quieres? ¿Cuántas veces has escuchado esa voz que te dice que no eres suficiente, que es demasiado tarde, que otros están más calificados, que probablemente fallarás? Esa voz es tu mente operando en su configuración por defecto, diseñada para mantenerte seguro dentro de lo conocido. Pero la seguridad de lo conocido a menudo es la prisión de lo mediocre. Y tú no estás aquí para vivir una vida mediocre, estás aquí para expresar tu potencial más completo, sea cual sea ese potencial. La verdad es que nunca vas a silenciar completamente esa voz crítica, nunca vas a eliminar el miedo, nunca vas a llegar a un estado permanente donde todo sea fácil y fluido. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tu relación con todo eso. Puedes aprender a escuchar la voz crítica sin obedecerla, puedes sentir el miedo sin permitir que te paralice. Puedes reconocer la resistencia mental sin dejar que dirija tus decisiones. Esta es la maestría real, no la ausencia de obstáculos internos, sino la capacidad de moverte hacia adelante a pesar de ellos. Hay un concepto de la psicología moderna que ilumina todo esto de manera brillante. El modelo del yo observador versus el yo pensante. El yo pensante es esa parte de ti que genera la corriente constante de pensamientos, juicios, planes, preocupaciones. Es ruidoso, incansable, a menudo caótico. El yo observador es esa parte que puede dar un paso atrás y simplemente notar todo lo que está sucediendo sin involucrarse. Es silencioso, estable, siempre presente. La mayoría de las personas viven completamente identificadas con el yo pensante, creyendo que eso es todo lo que son. Pero cuando descubres el yo observador, cuando te conectas con esa parte de ti que simplemente es consciente, encuentras un refugio interno inquebrantable. No importa qué tormenta mental esté sucediendo, siempre hay un espacio de quietud desde donde puedes observarla. Esto te lleva a una realización profunda. Tú no eres tus circunstancias, no eres tu historia, no eres ni siquiera tus pensamientos o emociones. Tú eres la conciencia que experimenta todo eso. Y desde esa posición de conciencia pura tienes un poder que tal vez nunca has reconocido, el poder de elegir tu respuesta. Entre cualquier estímulo y tu respuesta hay un espacio. Ese espacio puede ser minúsculo, apenas perceptible, pero está ahí. Y en ese espacio vive tu libertad, tu dignidad, tu humanidad. Dominar tu mente significa expandir ese espacio, hacerlo más accesible, aprender a habitarlo incluso en medio de la presión más intensa. Déjame ser completamente claro sobre algo. Este proceso de dominar tu mente no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es un truco psicológico que aplicas una vez y tu vida se transforma mágicamente. Es un trabajo de toda una vida. Algunos días lo harás bien, otros días caerás en los mismos patrones mentales destructivos de siempre. Y eso está bien. Lo que importa no es la perfección, sino la dirección. Lo que importa no es nunca caer, sino levantarte cada vez con un poquito más de conocimiento sobre cómo funciona tu propia mente. Cada vez que notas un patrón destructivo, cada vez que cuestionas una creencia limitante, cada vez que eliges una respuesta más consciente, estás fortaleciendo nuevos circuitos neurales. Estás literalmente recableando tu cerebro. Y con el tiempo, lo que antes requería un esfuerzo tremendo, se vuelve cada vez más natural. Piensa en esto.
Las personas más admirables que conoces, aquellas que parecen tener una claridad interna especial, aquellas que se mantienen centradas mientras otros se desmoronan, aquellas que toman decisiones difíciles con aparente facilidad, no nacieron así. Desarrollaron su fortaleza mental a través de incontables momentos de elegir conscientemente cómo responder a sus propias mentes. Enfrentaron los mismos demonios internos que tú enfrentas, probablemente incluso peores. La diferencia es que decidieron convertirse en estudiantes de su propia psicología, en maestros de su propio paisaje interno, y lo que ellos hicieron tú también puedes hacerlo. Hay algo más que necesitas entender sobre este viaje. A medida que comienzas a dominar tu mente, a medida que te vuelves menos reactivo, más observador, más consciente, algo interesante sucede en tu vida externa. Tus relaciones mejoran porque dejas de proyectar tus asuntos internos no resueltos sobre otras personas. Tu trabajo mejora porque puedes enfocarte con más claridad sin la estática mental constante. Tu salud mejora porque dejas de vivir en un estado crónico de estrés y ansiedad. Tus decisiones mejoran porque ya no están impulsadas por el miedo o el ego, sino por una comprensión más clara de lo que realmente valoras. Todo en tu vida se beneficia cuando tu mente pasa de ser tu enemiga a ser tu aliada. Pero el cambio más profundo no es ninguno de estos. El cambio más profundo es que comienzas a experimentar una sensación de libertad interna que no depende de que las cosas externas salgan como quieres. Desarrollas una ecuanimidad que no es indiferencia, sino una profunda aceptación de la naturaleza impermanente e incontrolable de la vida. Te vuelves menos apegado a resultados específicos y más comprometido con el proceso de vivir con integridad. Encuentras paz no en la ausencia de desafíos, sino en tu capacidad de enfrentarlos sin perder tu centro. Y esa paz interna, independiente de las circunstancias externas, eso es verdadera riqueza. Eso es verdadero poder. Así que te dejo con esto. Tu mente puede ser tu mayor enemiga o tu mayor aliada, y esa elección está completamente en tus manos, no la elección de qué pensamientos surgen, porque eso no lo controlas, sino la elección de cómo te relacionas con esos pensamientos, qué poder les das, qué significado les asignas. Cada momento es una oportunidad para practicar esta maestría. Este momento ahora mismo es una oportunidad. El próximo también lo será. ¿Y el siguiente? No estás esperando el momento perfecto para empezar, no estás esperando tener más información, no estás esperando sentirte más preparado. Empiezas ahora, con lo que sabes, con lo que tienes,